Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca, una semana más, con Jorge Laborda. Jorge, ¿qué tal? Hola, buena ciencia a todos. ¿Qué tal, Ángel? Buena ciencia. Y Ángel Rodríguez Lozano, que está aquí a este lado del micrófono. Vamos a hablar, como siempre, pues de varios temas de ciencia que están fresquitos, que acaban de salir y que vamos a presentar muy rápidamente. Jorge, empiezas tú. Pues sí, hablando de temas fresquitos, vamos a hablar de uno que realmente es bastante fresco, porque vamos a hablar de icebergs o icebergs en inglés, ¿no? Pero no de cualquiera, sino de los icebergs gigantes. ¿Y qué tiene que ver estos icebergs con el calentamiento global? No, curiosamente, para acelerarlo, sino cómo lo frenan. Cómo frenan el calentamiento global los icebergs gigantes que se desprenden en general de la Antártida, ¿no? Vamos a hablar qué exactamente está pasando allí y cómo estos icebergs, pues realmente lo que están haciendo es frenar el calentamiento global capturando CO2 de la atmósfera, o mejor dicho, ayudando a capturar el CO2 que estamos liberando, el dióxido de carbono, que estamos liberando todos los días en una gran cantidad, ¿verdad?, a nuestra atmósfera. Eso va a ser la primera noticia de la que voy a hablar. O sea, ya tenemos la primera paradoja. Efectivamente, es una paradoja porque sí, es cierto, el calentamiento genera los icebergs y los icebergs están frenando el calentamiento. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Y la última noticia de la que luego hablaré es una que tiene que ver con un mecanismo íntimo de la vida de las células y de la vida de las mitocondrias. Uh-huh. Ya sabemos que las mitocondrias son, para mí, los orgánulos celulares más interesantes, porque además provienen de la simbiosis de dos organismos hace miles de millones de años, que ha sido la que ha propiciado que haya seres pluricelulares. Sin esa simbiosis seguramente nosotros no existiríamos. O sea, como seres pluricelulares, que obviamente son los que han dado lugar a plantas, animales, etcétera, y a toda la diversidad biológica que conocemos hoy. Bueno, pues las mitocondrias son además los orgánulos que generan la energía química, es decir, una molécula que tiene la energía química necesaria para que todos los procesos de la vida puedan tener lugar dentro de la célula. Y claro, la salud de las mitocondrias pues es fundamental para que la célula esté bien y se encuentre en buena salud. Bueno, pues cuando la mitocondria se daña, esta resulta que se rompe, se fisiona, de manera que los componentes que están bien se pueden utilizar para formar nuevas mitocondrias sanas y los otros componentes que están mal pues se degradan y forman parte, digamos, del metabolismo de la célula, ¿no? Vamos, reciclado celular. El reciclado de las mitocondrias. Y esto es importante para mantener, como digo, una salud energética, vamos, bien, en buena salud a la célula, ¿no? Entonces se ha descubierto, luego hablaremos de ello en una noticia, que hay una enzima, como es en general, pues todas las proteínas que regulan los procesos vitales son enzimas, por tanto catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de reacciones químicas. Bueno, pues esta enzima detecta el nivel de energía química de la célula, está, digamos, monitorizando en todo momento la salud energética de la célula. Cuando la enzima detecta que la salud no es la que tiene que ser, actúa intentando recomponer la población de mitocondrias, de las que puede haber miles en la célula, para intentar que esa energía que las mitocondrias generan, la molécula que luego hablaremos cuál es, pues se recomponga y la célula pueda continuar con vida. En el caso contrario, lo que sucedería sería que la célula entraría en muerte celular programada, la apoptosis, la célula se suicidaría por ser incapaz de mantenerse con vida, ¿no? Ya. Sí, me parece que es un tema bastante interesante que tiene que ver con la vida y la muerte de las células y, claro, la vida y la muerte de las células tiene que ver con nuestra propia vida y con nuestras enfermedades. También hablaremos de enfermedades que tienen que ver o que podrían tener que ver con este mecanismo. Muy bien. Así que de eso voy a hablar. Muy interesante. Y contigo, pues, supongo que nos vas a llevar esta vez sí otra vez por un viaje a
a una estrella muy particular en este caso, ¿no? Sí, antes de eso, ya que mencionas en tu primera noticia, hablas de los icebergs o iceberg y del hielo, comentaré una noticia que precisamente se publica en Science, en las que se habla de un mamut que se ha descubierto congelado en el norte de Siberia y que curiosamente nos da unas pistas de cómo o cuándo llegaron los seres humanos a esas latitudes tan frías, ¿no? tan altas, ¿no? Y ha hecho corregir un poco la idea que se tenía de cuando los humanos llegaron a latitudes de ese calibre, ¿no? Muy interesante la noticia. Sí, sí. Será un comentario nada más. Más que la noticia. La noticia en sí que voy a desarrollar, lógicamente, es la que tú has dicho. Voy a hablar de, podríamos llamarla una supernova. O sea, que vamos aquí le vamos poniendo supers y como sigan así, son como los críos cuando hablan, ¿no? Que ya no saben qué adjetivo ponerle a las cosas. Una hiper supernova. Entonces, se trata de un objeto que explotó en el cielo y que generó una cantidad de energía, una cantidad de luz que nos llegó tremenda. Pero tremenda quiere decir que superó bastante, en varias magnitudes, pues lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Realmente no se sabe muy bien qué es lo que sucedió. Sí. No se sabe qué objeto es. O sea, no se conoce el mecanismo por el cual toda esa energía se ha producido. Exacto, entonces existen un par de hipótesis que parece que quieren explicar. Pero bueno, vamos a contar la historia de cómo sucedió, cómo se descubrió y luego pues iremos desgranando un poco también las hipótesis que hay para explicar este fenómeno que solo por la cantidad de energía que tiene ya merece la pena hablar de él, porque el universo cada día nos muestra facetas que nosotros ni siquiera podíamos imaginar de él, ¿no? Sí, son sorprendentes. Esto es una de las cualidades de la ciencia en general. Cada vez que uno se mete en las noticias de la ciencia, la primera emoción que quizás surge es la sorpresa, sí. ¿No? Que cosa más interesante, más curiosa y sorprendente en general, efectivamente. Bueno, pues vamos allá con la primera. Muy bien, pues nada, si te parece vamos a hablar de los icebergs gigantes y el calentamiento global. Y bueno, se trata de una investigación que han realizado unos investigadores que trabajan en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Y estos investigadores ya eran conocedores de algo que, bueno, para mí ha resultado sorprendente. Desde luego no soy un experto en los icebergs, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el hecho que ya se conocía era que el crecimiento de las algas y del fitoplancton es estimulado por los icebergs que se desprendían de la Antártida. Ajá. O sea, no los grandes, no los gigantescos, sino los icebergs normales, digamos de un tamaño normal. Los investigadores ya sabían que conforme los icebergs se iban descongelando en el océano, iban produciendo un estímulo, una fertilización de las aguas que permitían el crecimiento del fitoplancton y de algas. Pero en principio esos icebergs están hechos de agua dulce, sí, en contraposición al agua del océano, al agua salada, que es el agua salada. O sea, esa sería la gran diferencia, pero hay más diferencias, por lo que me estás diciendo. Sí, ahora vamos a esas diferencias. Bueno, lo que sí que quiero dejar claro antes de entrar en esas diferencias es que el crecimiento del fitoplancton obviamente lo que hace es capturar CO2 atmosférico. Ajá. Porque cuando el fitoplancton crece porque se produce fotosíntesis. Claro. Entonces esta fotosíntesis realmente no es otra cosa que combinar CO2, o sea, dióxido de carbono, y agua para formar hidratos de carbono y liberar el oxígeno. O sea, del CO2 más H2O tengo CH2O, es la fórmula genérica de los hidratos de carbono, y el O2, el oxígeno, es liberado. Ajá. De esta manera, la fotosíntesis captura, por tanto, un átomo de carbono cada molécula de agua y separa los dos oxígenos y limpia de dióxido de carbono la atmósfera de paso. Exactamente, elimina, o sea, captura dióxido de carbono de la atmósfera. Bueno, esto es claro. Entonces, ¿por qué los icebergs causan entonces un aumento del fitoplancton? Pues el tema es que los icebergs abonan el mar, abonan el océano. Los icebergs, como tú has dicho, provienen de agua dulce, de nieve y de agua que se ha congelado, se ha evaporado primero, ha estado en contacto obviamente con la atmósfera, con el polvo atmosférico, y cuando cae pues puede estar en contacto también con tierra, con continente. En el caso de la Antártida yo creo que no, pero bueno, los icebergs gigantes, claro, llevan nieve acumulada ahí durante miles de años. O sea, alguna
en fin, realmente hace mucho tiempo que la nieve estaba ahí acumulada y ahora se suelta al mar. Ajá. Entonces, la nieve de esos icebergs está enriquecida en elementos químicos que actúan particularmente como abono. Sí, fíjate que ahora que estabas diciendo eso, ¿no? Llama mucho la atención cuando uno está en un glaciar. Estuve en una ocasión en un glaciar que se llama glaciar de Athabasca, en Canadá, y me llamó mucho la atención que la superficie del glaciar estaba sucia. Claro, claro. Es decir, estaba como con partículas, claro. no era una nieve limpia que uno está acostumbrado a ver. Y claro, es que todas esas partículas que van cayendo, que el aire trae y que se van depositando, a medida que se empieza el glaciar a descongelar, a fundir la nieve, claro, el agua va escurriéndose y van quedándose las partículas y al final se queda la superficie negra, ¿no? Efectivamente. Eso va a soltarlo en el mar. Pero fíjate que para que el iceberg se forme, pues hay una nevada. Para la nevada caen partículas de la atmósfera. Luego viene otra nevada. Esa nevada las entierra, esas partículas. Van a caer más partículas sobre la siguiente nevada. Es decir, al cabo de miles de años de estratos de nieve, pues el iceberg contiene una cantidad de partículas y, en fin, de polvo, de tierra, de lo que sea, que es bastante importante. Bueno, de hecho se utiliza para datar el clima de la Tierra durante muchos años. Se extraen testigos y se van analizando esas capas para averiguar cómo ha sido nuestro pasado, el clima en el pasado. Sí, incluso burbujas de aire que pueden estar atrapadas en el hielo, ¿no? Que indican un poco la cantidad de CO2 de la atmósfera primitiva y cosas así. O sea que realmente, claro, ya estamos hablando de icebergs que, como he dicho antes, se han formado hace miles de años o que han tardado miles de años en formarse, ¿no? Bueno, uno de los elementos que llevan los icebergs es definitivamente el hierro. Y la falta de hierro es precisamente una de las cosas que más limita el crecimiento de las plantas en el océano. Porque resulta que, bueno, la fotosíntesis sí que es verdad que desde el punto de vista de resumen consiste en unir CO2 y agua y liberar el oxígeno, pero para que esa reacción química suceda hay muchos pasos en donde se necesitan proteínas de transporte electrónico. No vamos a entrar aquí en temas más complicados, pero bueno, hay una serie de electrones que tienen que quitarse de las moléculas, pasar de unas moléculas a otras para la reacción de oxidación-reducción, que al fin y al cabo es esto lo que es la fotosíntesis. Y esas reacciones necesitan transportadores de electrones. Y esos transportadores de electrones no funcionan sin hierro. Necesitamos, igual que la hemoglobina funciona con hierro, pues esos transportadores necesitan hierro. Con lo cual, si no hay hierro, pues la fotosíntesis no puede tener lugar. Entonces, sin un hierro abundante, no es fácil que haya fotosíntesis. Y bueno, esto es lo que sucede. Claro, me imagino que ese hierro llega al iceberg porque ha venido arrastrado con el polvo atmosférico y demás, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, la propia nieve, cuando se forma, pues captura esos polvos en el hielo, ¿no? En los copos de nieve ya pueden tener esas partículas que pueden ser muy pequeñas, pero que realmente pues que contribuyen a ese enriquecimiento en hierro, que son de polvo de los continentes, que obviamente tiene hierro, y también otros nutrientes. No, de hecho, los propios cristales de hielo, los copos, se forman a partir de semillas que suelen ser pues motas de polvo que están por ahí pululando por la atmósfera, y a partir de ellos se empieza a generar el cristal que luego crece y luego cae en forma de copo de nieve. Sí, así es. Bueno, en cualquier caso, los investigadores sí que sabían, o sea, se ha estimado la cantidad de dióxido de carbono que pueden capturar por este mecanismo de fitoplancton, pueden capturar los distintos océanos del planeta. Y se ha estimado que el océano del sur, lo que llaman en el artículo el océano del sur, que es el que rodea la Antártida, por tanto está alrededor de todo el continente, ¿no? Pues este océano captura alrededor del 10% del carbono atmosférico que capturan los océanos. Y sin embargo, siendo más grande que el océano Índico o que el océano Pacífico Sur, captura menos CO2 que estos. Y se cree que esto es debido a que tiene menos hierro aún que el océano Índico o el Pacífico, porque claro, estos océanos están cerca de continentes donde no están congelados. Entonces el viento, la lluvia, claro, es más fácil. Todo lo que erosiona al continente, pues enriquece a estos océanos más en hierro que lo enriquece al océano del sur, ¿no? El que rodea al continente. Con la excepción de los icebergs. Entonces justo cuando se desprenden los icebergs, pues se van fundiendo lentamente, van liberando los elementos químicos nutrientes que tienen atrapados en su interior, y en particular el hierro, y esto pues podría aumentar el crecimiento del fitoplancton. De hecho,
se sabe que esto sucede con icebergs normales. Lo que han hecho los investigadores ha sido estudiar qué pasa con los icebergs gigantes, que se consideran estos los que son mayores de 18 kilómetros de longitud. Ajá. O sea, un iceberg de 18 kilómetros como poco de longitud. Sí, que no son tan extraños. No. Pero bueno, tampoco hay tantos, Tampoco hay tantos porque lo que estudian los investigadores son 17 icebergs gigantes que se han formado desde 2003 a 2013, que es un poquito más de uno por año, lo que estaban formando. Claro. No, sí, por eso te iba a comentar que en una ocasión recuerdo una noticia en la que hablaba de un iceberg que tenía las dimensiones de la isla de Mallorca. Sí, o sea que realmente ese es gigantesco. Estamos hablando de un señor iceberg. Sí, bueno, ese es bastante más grande que estos de 18 kilómetros. Eran 40 y tantos kilómetros lo que tenía. O sea, que era tremendo. Bueno, entonces lo que hacen es mirar imágenes por satélite, siguiendo las trayectorias de 17 icebergs que se desprenden desde el año 2003 al año 2013. ¿Y qué indican esas imágenes por satélite? Bueno, pues cuando el iceberg se va moviendo, va derivando por el océano, claro, y va fundiéndose, va liberando el agua dulce que tiene, pues como esa agua dulce está enriquecida en micronutrientes, produce un crecimiento del fitoplancton que cambia el color del océano, lo hace más verdoso. Ajá. Le da esa impresión como que tuviera una especie de lodillo, ¿no? Un lodo verdoso, que una especie de nube, que son básicamente el fitoplancton que está creciendo. O sea, va dejando una estela, detrás, ¿no? Una estela de vida. Una estela viva en el sentido de que son seres vivos los que van detrás, ¿no? Los que se van generando detrás. Entonces, lo que ven es que haciendo ese análisis por satélite, pues hay un incremento de la clorofila muy importante que se extiende cientos de kilómetros detrás del iceberg. O sea, no se produce este crecimiento, digamos, al lado del iceberg, sino que tarda un tiempo, el iceberg pasa, deja su estela y al cabo de un mes, a lo mejor, empieza a desarrollarse el fitoplancton pues a cientos de kilómetros después de que el iceberg ha pasado. Es decir, no pasa al lado, y ese ha sido uno de los problemas científicos sobre este tema, porque los barcos oceanográficos que han determinado el crecimiento del fitoplancton, que eso ya se conocía, que los icebergs podían incrementar ese crecimiento, lo que hacían era medidas al lado del iceberg, es decir, a kilómetros cercano del iceberg. Y entonces esas medidas eran falsas, es decir, minimizaban el impacto del iceberg, porque el máximo de crecimiento se producía más tarde y más lejos. O sea, supongo que los microorganismos necesitan un tiempo para reproducirse, claro, y el máximo lo adquieren más tarde. Efectivamente. Y ya está más lejos, lógicamente, el iceberg. Este estudio lo que indica es que eso sucede así realmente, y entonces, bueno, con estos datos calculan de nuevo la cantidad de CO2 que puede capturar este fenómeno, ¿no? Y según los investigadores, se incrementa por un factor de 10. Es decir, se había infraestimado o subestimado la cantidad de CO2 capturado por este fenómeno en 10 veces. Debido a que, como he dicho, las medidas se hacían en barcos y no se hacían a través de satélite. Bueno, entonces, según estos datos, los investigadores estiman que el 20% de todo el CO2 capturado por el Océano del Sur, o sea, una quinta parte de todo lo que captura, se debe al paso de los icebergs gigantes. Lo cual, claro, evidentemente, por muy grandes que sean, sigue siendo un área mínima comparada con el área del océano, ¿eh? Esto que quede claro. O sea, es un área mínima, pero en ese área mínima el enriquecimiento en hierro es tan importante, claro, que el crecimiento del fitoplancton es pues muy grande, ¿no? Y captura mucho CO2. Claro, hay una explosión de vida ahí, ¿no? Exacto. Detrás, en esa estela. Con lo cual le estamos quitando ese CO2 de la atmósfera que tantos problemas nos está creando. Claro, entonces esto es lo que nos lleva a la paradoja de la que hablabas al principio. Bueno, estos datos los han publicado en la revista Nature Geoscience, y efectivamente los investigadores hablan de que es un poco paradójico. O sea, el calentamiento global incrementa la cantidad de icebergs gigantes que se pueden producir, lo cual se sabe que ha habido un incremento de un 5% de estos icebergs en las últimas décadas. Estos icebergs gigantes estimulan el crecimiento del fitoplancton y capturan más CO2 de lo que se capturaría de no existir estos icebergs. Con lo cual, el propio calentamiento global está produciendo un efecto de frenado de este calentamiento, en el sentido de que se captura más CO2 del que sería de esperar de no producirse estos icebergs. Ahora, no nos pongamos tan contentos, porque esto solamente es un pequeño efecto frenado que definitivamente no va a frenar el calentamiento global, porque seguimos generando mucho más CO2 del que se captura. Sí, lo único que nos dice esto es que el cambio podía ser aún más brusco de lo que está siendo, ¿no? Exacto, de lo que está siendo. Pero bueno, esto me lleva a mí a una reflexión, y es que
parece como que los icebergs gigantes se van formando un poco de forma natural, y la fertilización del océano se produce de forma natural, en el sentido de que, bueno, los icebergs van soltando aquello que habían capturado antes, pero realmente no es cierto, porque esa fertilización está acelerada de forma artificial por parte de la actividad humana obviamente en el planeta. Claro. Si no, estos icebergs gigantes no se formarían con la misma intensidad. Claro, porque experimentos de fertilización del océano se han hecho. Sí. A eso quería yo llegar, efectivamente. Una de las maneras que se ha intentado explorar y que yo creo que se sigue intentando estudiar para minimizar el calentamiento global o incluso frenarlo es fertilizar con hierro los océanos. Es decir, el fitoplancton no crece porque los océanos no tienen hierro suficiente. Si añadimos artificialmente hierro al océano, aumentamos enormemente el crecimiento del fitoplancton, se aumenta la captura de este CO2, parte de ese fitoplancton va a ser hundido, se va a hundir en las profundidades del océano, y ese CO2 va a quedar capturado ahí por miles de años. Con lo cual, claro, lo que se pretende hacer con esto es acelerar el proceso por el cual se generaron los combustibles fósiles. O sea, hoy en día esos combustibles fósiles vienen de organismos que vivieron, obviamente, en el planeta hace millones de años, que se han fosilizado y que ahora, al quemar, liberamos ese CO2 que habían capturado. Que habían capturado entonces, sí. Claro, que habían capturado entonces. Sí. Entonces, ahora de lo que se trata es de generar nuevos organismos que capturen ese CO2 que habían capturado antes los anteriores y que ahora liberamos por nuestra actividad, ¿no?, al quemarlos. Bueno, estas propuestas se han encontrado con un serio obstáculo, pues por organizaciones ecologistas. Vamos a hacer experimentos a escala planetaria, no sabemos lo que va a pasar, y a mí me parece que evidentemente hay algo de verdad en esto. Lo que pasa es que nosotros seguimos con nuestros experimentos a escala planetaria, que es quemar millones de toneladas de petróleo todos los días, deforestar millones de hectáreas, en fin, cada año, y cambiando el planeta. Bueno, es más, la semana pasada creo que se publicó un artículo en donde unos científicos decían que había ya datos objetivos para decir que habíamos entrado en una nueva era geológica que llamaban el antropoceno. Es una era geológica, obviamente antropos significa hombre en griego, ¿verdad? Y quiere decir una era geológica que ha sido iniciada por la actividad humana, y hablaban de restos en sedimentos de actividad humana, en fin, cambios en la temperatura, cambios en la composición atmosférica, un montón de cosas que van a quedar en la huella de los estratos de la Tierra que se están formando ahora, y van a dejar huella de nuestro paso por el planeta. Sigamos siendo especie o no, hemos cambiado la historia geológica de la Tierra, ¿no? O sea, es una cosa bastante impactante. A mí me impacta la noticia. Sí, y hemos cambiado, y además en poquísimo tiempo. En poquísimo tiempo. Y esto no está planificado, esto no es un experimento, es simplemente la actividad normal de cada uno de nosotros, que genera al final un enorme experimento a escala planetaria, cuyos resultados desde luego no se han previsto, ¿no? O sea, estamos sufriendo ahora. Bueno, estos experimentos controlados, se trataría de intentar minimizar precisamente los efectos del experimento incontrolado que estamos realizando al quemar ese CO2, ¿no? O sea, esos combustibles fósiles. Y bueno, yo creo que, no sé, quizás tendríamos que darle una vuelta, o los científicos tendrían que dar una vuelta a estas maneras de capturar CO2, porque está claro que si seguimos liberándolo a la misma velocidad que lo estamos haciendo, el calentamiento se va a acelerar y habrá que intentar frenarlo. Sí, habrá que tener ideas, nuevas ideas, y habrá que hacer experimentos para ver si funcionan o no funcionan. No podemos, por miedo a que sea una idea o que sea un experimento artificial, solo por el hecho de ser así, negarlo, cuando lo que estamos es buscando la solución a un problema enorme. Sí, exacto. Entonces, bueno, la solución, a ver, no hay más que para mí dos soluciones. O paramos de emitir CO2, pero paramos, es decir, mañana emisión cero. Claro, y paramos el mundo, entonces. Y paramos el mundo, lo cual evidentemente pues nos hemos metido en un camino que no puede ser fácil que lleguemos a parar el mundo de esa manera, ¿no? O la otra manera es intentar conseguir un equilibrio de CO2, un equilibrio anual, es decir, que CO2 emisión cero. ¿Y cómo hacemos para capturar el CO2? Bueno, pues si estamos quemando, no sé, estamos produciendo 10.000 millones de toneladas, estoy hablando por hablar, no sé el dato, pero muchos millones de toneladas de CO2, pues esas millones de toneladas de CO2 las tenemos que capturar.
tenemos que capturarlo de la atmósfera de manera que no contribuya al calentamiento global. Y por lo menos dejamos el planeta como está. Sí, sí. Es decir, la idea es dejarlo como está, no hacer experimentos para cambiarlo, sino dejarlo como está. Eso ya lo firmaríamos, con los ojos cerrados lo firmaríamos ya eso. Claro. Y bueno, en fin, de esto ahí queda, y creo que este dato de los icebergs pues nos indica, nos da nuevos datos, nuevos conocimientos sobre efectivamente el efecto del océano y el efecto del fitoplancton sobre el calentamiento global, y cómo este dato pues ahora podría ser utilizado para, quizás en ese océano que está alejado del resto del planeta, y bueno, evidentemente sí va a haber un efecto sobre los ecosistemas, va a haber más alimento para las ballenas o para los delfines o para los peces en general. O sea, obviamente, claro, si hay un crecimiento de fitoplancton, para toda la vida alrededor se beneficia. Claro, toda la cadena alimenticia se ve afectada, ¿no? Sí, bueno, entonces esto evidentemente habría que estudiarlo en una zona pequeña, ver qué efectos puede tener antes de pasar a escalas mayores. Pero bueno, lo que está claro es que si no hacemos nada, pues al final los efectos de nuestro experimento incontrolado pues se nos van a echar encima. Bueno, muy interesante. Además es curioso, ¿no?, ver cómo el planeta tiene sus propios mecanismos y entran en funcionamiento cuando se le fuerza. Sí. Y los descubrimos cuando entran en funcionamiento, curiosamente, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, sí. Bueno, y es una buena noticia, ¿no? Por pensar que el planeta puede reaccionar hasta cierto punto a lo que le estamos haciendo. Espero que no reaccionen en contra de nosotros cuando se dé cuenta de que somos realmente los culpables. Sí, eso esperamos todos. Todos. Yo creo que antes de que eso suceda, lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta de que tenemos que reaccionar nosotros. Sí. Antes de que llegue a la cosa a más mayores, ¿no? Ajá. Digo yo. Muy bien. Bueno, pues a raíz de, ya que hablabas de hielo, ¿no?, y de icebergs y demás, pues como decía al principio, hay una noticia que se publica en Science esta semana en la que se habla de algo que hicieron los seres humanos también, pero hace muchísimo más tiempo, ¿no? Se sabía que los seres humanos pues han ido, digamos, poblando la Tierra, y lógicamente durante los periodos glaciales el hielo, la zona helada, era una especie de frontera, ¿no?, que impedía subir más arriba, ¿no? Pero de todas formas las glaciaciones van y vienen, existen periodos interglaciales, como por ejemplo en el que estamos inmersos, y ha habido muchos a lo largo de la historia. Sí. Y durante los últimos años se habían ido encontrando muestras de que el hombre, o del ser humano, había ido llegando cada vez más arriba en latitud en el planeta, ¿no? Concretamente, pues se habían encontrado pues restos que llegaban pues hasta los 57 grados norte, los que habían llegado más arriba, ¿no? 57 grados norte quedaba todavía pues casi media Siberia más arriba, ¿no? En la zona de Siberia. O sea, esto es la colonización por el ser humano del planeta hacia el norte, ¿no? Hacia el frío, ¿no? La conquista del frío, podríamos llamarle casi. Eso es. Y bueno, se habían datado los más antiguos de esas referencias en 30 a 35.000 años, como mucho, de los yacimientos que se habían ido encontrando, ¿no? Estamos hablando de 57 grados de latitud norte, pues viene a ser la altura del sur de Suecia, ¿no? Por ahí, más o menos, por ¿no? ahí, sí. El norte de Dinamarca, Dinamarca, sur de Suecia, aproximadamente, para hacernos una idea de por dónde trazamos la línea. Todavía queda bastante margen cuando uno se va a Siberia hacia el norte. Bien, pues recientemente se encontró una carcasa, podemos decir, porque no es exactamente el esqueleto, sino que tenía también partes blandas de un mamut en Siberia, en una zona que ya está muy al norte. De hecho, está dando casi con el Ártico, ¿no? Está a 72 grados norte. Y ese mamut es muy especial, es un mamut que se había congelado y se había permanecido. Se han encontrado bastantes casos de estos en los que en Siberia, a medida que se va deshelando una zona, van apareciendo mamuts que habían quedado encerrados en el hielo y que han estado ahí encerrados durante muchísimos años, ¿no? Este mamut tenía unas propiedades muy especiales. En primer lugar, tenía, como ya digo, parte de la materia blanda, parte de la carne, pero sobre todo presentaba en los huesos, en el esqueleto del mamut, presentaba en ciertos huesos unas determinadas muescas que son precisamente las que producen las lanzas cuando se intenta matar el animal. Es decir, se producen por objetos cortantes. Y esas marcas que dejan en el hueso son muy características, que dicen muy bien, esto se ha producido por un objeto que tenía, digamos, dos caras y que acababa en una zona afilada, ¿no? Y por lo tanto produce una marca muy característica. Y cuando fueron analizando esas marcas se dieron cuenta de que eran marcas de caza.
Es decir, habían sido cazados por seres humanos. O sea, las marcas vienen, claro, de las armas, ¿no? Que utilizaron para cazarlos. De las armas. Y no solo eso, analizaron los lugares donde se producían esas muescas y entonces concretamente aparecen lugares donde, por un lado, coinciden con la altura del hombro de un ser humano. O sea, estaba como a 1,5 metros de altura, considerado el mamut de pie, ¿no? Y si vas a atacarlo, como a 1,5 metros de altura. Por otro lado, se atacaban zonas donde se sabe que los elefantes, ya los mamuts no los tenemos, pero sí tenemos los elefantes que son de la familia, donde corren las arterias principales. Y de hecho, históricamente se han cazado elefantes precisamente buscando cortar esas arterias principales para que el animal se desangre. O sea, que ya tenían un conocimiento un poco de la anatomía del mamut y de dónde tenían que atacar para atacarlo. Claro, es que hay que pensar que en aquellos tiempos y en esas zonas tan frías, aunque en ese lugar en aquellos momentos no estaba cubierto completamente de nieve todo el año, sino que durante unos periodos del año la nieve se iba y entonces crecía la hierba y de hecho por eso había mamuts y todo lo demás, todo eso hace pensar que la zona estaba poblada por una serie de animales de gran porte, especialmente se ha calculado que más o menos por aquella época había una gran explosión demográfica de mamuts y de este tipo de animales, y que esos mamuts eran objetos de caza del ser humano y que les permitían luego mantenerse vivos durante el invierno, durante la época realmente fría, ¿no? Entonces la sorpresa fue que cuando se dató con carbono, claro. Saben que existe un método de datación que utiliza el carbono 14, las partes blandas de este animal, pues descubren que lo mataron hace 45.000 años, es decir, como mínimo 10.000 años antes de lo que se pensaba que el ser humano había llegado por allí, con lo que hay que reescribir un poco la historia, ¿no? Gracias a este mamut que lo mataron precisamente los seres humanos. Y bueno, y también será interesante ahora buscar a lo mejor por esa zona utensilios humanos o, en fin, puntas de piedra o de lanza o lo que sea, que a lo mejor no se habían buscado porque no había ninguna evidencia de que allí hubiera habido nunca un ser humano, ¿no? Y ahora con esta evidencia, pues a lo mejor pues se buscan esos restos que ya confirmarán de manera inequívoca absolutamente que el ser humano llegó allí. No, y además esto tiene una implicación porque, como sabemos, el ser humano llegó a América a través del estrecho de Bering, que es una zona que está muy al norte de Siberia, y lógicamente para atravesar ese estrecho pues han tenido que subir mucho en latitud. Entonces el hecho de que la presencia humana se date en 45.000 años como mínimo, quiere decir que también la llegada a América pudo haberse producido antes, ¿no? Y de hecho se han ido descubriendo en ese sentido asentamientos en América que hablan de que la llegada del ser humano a América fue cada vez más atrás en el tiempo, ¿no? Es más antigua. Así que bueno, ahí mira cómo se conectan esas cosas, unas cosas con otras. Bueno, seguimos reescribiendo la historia del universo, la historia de la humanidad, en fin. Cada semana tenemos algún dato que nos aporta nueva... Sí, desde luego. Bueno, pues ahora vamos ahora sí que damos el salto. Ahora vamos a las estrellas. Ahora nos vamos a las estrellas. Nos vamos a las estrellas. Además, sin dudarlo un momento, porque en este caso lo que vamos a ver es una explosión tremenda. Y cuando digo tremenda es que la verdad es que lo que decíamos al principio, ¿no? El universo nos sorprende siempre con fenómenos que no habíamos sospechado que existieran, ¿no? Cuando se descubren las supernovas, bueno, las supernovas, realmente las explosiones de estrellas en un momento que emiten una enorme cantidad de brillo y que se pueden ver algunas incluso durante el día, están datadas a lo largo de la historia. Existen historias que tienen más de 2.000 años en los que hablan de... Las supernovas han sido un hito en la historia de la astronomía, ¿no? De pensar que el cielo era inmutable a ver que de repente aparece una estrella por ahí que es nueva, ¿no? O sea, de ahí se llamaban las estrellas novas porque eran nuevas. Eran nuevas, de hecho, claro. Las civilizaciones hablaban de ellas diciendo, ha nacido una estrella. Claro. Entonces las supernovas son novas gigantes, o sea, novas gigantes, impresionantes, ¿no? Claro. Y esta ya es una hipersupernova, ¿no? Como hemos dicho antes. Sí, por lo menos en cuanto a brillo, ¿no? Lo curioso de este caso es que la historia comienza pues con un grupo de telescopios que son telescopios pequeñitos, de hecho tienen 14 centímetros de diámetro, o sea que son, digamos, podríamos decir que son telescopios casi caseros. Puedes comprar casi en la tienda de al lado, ¿no? Estos telescopios pequeños, lo que hicieron un grupo de astrónomos fue crear una serie de ellos que se colocan en distintos observatorios y que, como son telescopios pequeños, lo que hacen es que pueden observar una superficie del cielo, digamos, amplia.
tú puedes, con un telescopio pequeño, tú ves más cielo que con un telescopio grande. Un telescopio grande lo que puede hacer es ampliar una zona pequeñita del cielo, la amplía y entonces la vemos más grande. Pero la capacidad de ampliación de un telescopio pequeño es muy baja, lo que hacemos es que vemos mucho cielo, ¿no? Es como con unos prismáticos, ¿no? Unos prismáticos buenos, podemos ver el pájaro muy lejos, pero solo el pájaro, no vemos los árboles que hay alrededor. Bueno, pues este tipo de telescopios que se van ampliando porque existen varios lugares donde se ponen unos para observar el hemisferio norte, para observar el hemisferio sur, lo que permiten es observar el cielo nocturno, observar el firmamento y en un día puedes barrer todo el firmamento. Y como lo que buscamos son supernovas, es decir, estrellas que brillen mucho, en un momento determinado, pues lógicamente tampoco necesitamos mucha ampliación, todo lo contrario. Ya sabemos que cuando miramos el firmamento de noche en un sitio donde no existe contaminación lumínica, es difícil incluso distinguir las constelaciones, porque hay tal cantidad de estrellas que son difíciles de distinguir. En cambio, cuando lo miramos en cielo de mala calidad, que es con la contaminación, solo vemos las más brillantes. Entonces, si aparece una que brilla, la vemos rápidamente, no se pierde, ¿no? Así que esto es algo que se va haciendo, son telescopios robóticos, es decir, no necesitan una persona permanentemente mirando, y bueno, pues ellos solos van tomando datos y... Pero bueno, ahora falta alguien que los mire estos datos. Sí, claro. Luego existe un equipo de científicos, de astrónomos que los van estudiando esos datos. Bueno, pues este sistema telescópico se llama ASAS-SN. De hecho, le llaman asesino. Sí, efectivamente. Eso te iba a decir, porque en inglés tiene toda la pinta de assassin. Bueno, pues empezó a funcionar en 2014 y ha tenido un éxito tremendo. Llevan capturadas han detectado ya del orden de 250, más de 250 supernovas en este tiempo. Pero no, que son supernovas normales, digamos. Claro, son supernovas normales. Y lo que ocurrió el 14 de junio pasado es que se detectó una explosión. Bueno, otra cosa que debo decir antes de esto es que esos telescopios llegan lógicamente a una profundidad del cielo. Es decir, tú ves un objeto brillante y cuanto más brillante, más lejos lo puedes ver. Lógicamente, si brilla muy poco, pues no alcanzamos nada más que una determinada distancia. Si vemos uno muy brillante, podemos llegar a verlo estando más lejos, ¿no? Bueno, pues estos telescopios pues solían capturar estas supernovas hasta una distancia que calculaban de unos 350 millones de años luz. Es decir, miramos hacia allá, la luz que nos llega ha estado viajando nada menos que 350 millones de años. O sea, la distancia que ha recorrido la luz en esos 350 millones de años. O sea, realmente es una distancia tremenda. Bueno, pues este 14 de junio observaron una supernova, pero ya en el momento de observarla se dieron cuenta que había algo raro. Así que lo que hacen los astrónomos es avisar a astrónomos de otros observatorios donde ya dicen, bueno, quiero que mire este punto en concreto. Y ahora ya ese punto ahí, con un telescopio ya... Y ahora ya puedo observarlo con mayor amplitud, dedicar un telescopio más grande, ¿no? Entonces, concretamente, pues se observó en un observatorio que está localizado en la cordillera de los Andes, en la región de Atacama, con el observatorio de Campanas, y al observarlo se dieron cuenta de que era una supernova que estaba tan lejos que había tenido que brillar con una potencia extraordinaria, porque estaba situada... Pues no lo hubiéramos podido ver. Calcularon que la distancia era 3.800 millones de años luz. Para aquella época, bueno, no sé si había ni vida sobre la Tierra. Casi no había aparecido la vida sobre la Tierra cuando eso ocurrió, ¿no? Estamos mirando muy atrás, porque al final los telescopios son máquinas del tiempo, ¿no? Miramos cada vez más atrás en el tiempo a medida que observamos. Bueno, pues claro, imagínate, a esa distancia que se vea con un telescopio pequeño desde la Tierra, tuvo que tener una explosión de un calibre desconocido hasta ese momento. Hasta tal punto de que hicieron los análisis y se dieron cuenta de que la explosión pues fue algo así como 200 veces más poderosa que la de una supernova común. 200 veces. 200 veces. Comparado con el brillo del Sol, el cálculo que han hecho es que brilló unos 570.000 millones de veces más que el Sol. Bueno, eso es más que las estrellas de la galaxia. Pero nuestra galaxia creo que tiene 100.000 millones de estrellas y no todas son como el Sol de brillantes. Hay estrellas menos brillantes que el Sol, bastantes. También hicieron ese cálculo y han calculado que brilló unas 20 veces más que toda la Vía Láctea junta. 20 veces la Vía Láctea, una sola estrella. Una sola estrella brilló más que 20 veces
todas las estrellas de la Vía Láctea. Bueno, ¿y esto cómo es posible? Bueno, claro, que esto es tremendo. O sea, realmente lo que claro. había que ver, bueno, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Por qué no hemos detectado nosotros una explosión de ese calibre? Porque, eso sí, las supernovas se han venido detectando mucho tiempo, se han estudiado, existen dos tipos, supernova de tipo 1 y de tipo 2, Sí. incluso ha habido algunas recientes que se han observado, una que es la de 1987, Sí, esa fue bastante famosa, sí. que fue muy famosa porque estalló relativamente cerca en la nube de Magallanes, que es una de esas mini galaxias, Sí, satélites de la que nuestra, tiene la Vía Láctea. Está dando Entonces vueltas alrededor de se la Vía pudo Láctea, observar y son de tipo 1A, es decir, que incluso se utilizan porque ya está estipulado cuánto brillo alcanzan y demás, y eso se pueden utilizar como medidores de distancia. Si yo la veo Sí. es porque eso está a tal distancia, ¿no? Sí, bueno, y no solamente eso, sino que gracias a las supernovas se ha postulado la energía oscura, ¿eh? Es decir, el tema de la energía oscura se ha determinado gracias al corrimiento al rojo de las supernovas. O sea que las supernovas han sido muy importantes en la historia de la astronomía, incluso en las teorías actuales de la cosmología moderna, ¿no? O sea que... Bueno, y son importantes hasta el punto de que nosotros mismos, nuestros átomos, son átomos que se generan en las supernovas. Así es. O sea, nosotros somos restos de supernovas, porque las estrellas como el Sol no llegan a generar átomos tan pesados como los que nosotros tenemos. No, y no solamente Entonces, eso, sino que como no explotan, se los separan. quedan dentro. Lo que hace falta es que los átomos que generan las estrellas exploten, o sea, si estas estrellas explotan, forman una nube, ¿verdad?, de gas Claro, y de materia, de la que luego puede formarse otra estrella con sus planetas. Y reparten esa materia por el universo, que son precisamente donde llegamos nosotros. Así que, en ese sentido, hay que darse cuenta de lo importante que son las supernovas. Sí, bueno, son las sembradoras de vida del universo, ¿no? Definitivamente, sin supernovas no habría posibilidad de vida en el universo. Sería un universo, habría materia, pero no habría vida. O sea, definitivamente estaría vedada la vida en ese universo sin supernovas. Claro, tenemos que partir, como hemos dicho, que se parte de un universo primigenio en el que lo que había era hidrógeno y helio, y a partir de unir los núcleos de los átomos y obtener energía de ellos con las reacciones de fusión, se han ido generando átomos más pesados, como los que nos forman a nosotros, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, todos los demás, ¿no? Y las fábricas son las estrellas. Unas estrellas más pequeñas generan elementos, digamos, de menor masa atómica, y luego las supernovas son realmente las fábricas que, cuando estallan, liberan toda clase de átomos que son los que nos forman. Sí, que se han fabricado en su interior, han sido capaces de fabricarlas ellas. Sí. Bueno, pues la pregunta que venía después es, ¿y eso qué es? Claro, si está todo perfectamente organizado, las teorías dicen estas son las supernovas, tienen que brillar tanto, y sale por ahí un bicho de estas características. Claro, es una excepción a todas las reglas, ¿no? Pues había que buscarle explicación. Lógicamente, todavía no se tiene una explicación que no presente dudas, pero sí hay hipótesis, ¿no? Y una de las hipótesis es que se puede tratar de unos objetos celestes que se llaman magnetar. Tiene algo que ver con campo magnético, pero a ver qué es eso de los magnetars. Exacto, por ahí va. La primera vez que lo oigo esto. Pues los magnetars son estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es pues una estrella muy densa, y cuando digo muy densa es para hacernos una idea. Yo he hecho un cálculo aproximado, ¿no?, de la densidad que puede tener una estrella de neutrones, y es que son objetos que en 20 kilómetros de diámetro concentran tanta masa o más masa, o varias veces la masa del Sol, ¿no? Pues bueno, pues la densidad... Que tiene más de 1 millón de kilómetros de diámetro. Fíjate. O sea, para que nos hagamos una idea. Hagamos una idea. Bueno, pues sí, de 20 kilómetros a más de 1 millón. Sí. Bueno, pues si cogemos la materia de una estrella de neutrones de estas y llenamos un tetrabric de leche, de los que cabe 1 litro de leche, bueno, pues tendría la masa de, pues, alrededor de 1 millón de coches. Ya con eso nos hacemos una idea. O sea, cogemos un coche viene a pesar aproximadamente 1 tonelada. Bueno, pues 1 millón de coches los concentramos en el volumen que ocupa un tetrabric, 1 litro. Sí, 1 litro de leche o de... Y esa es la densidad que tiene una estrella de neutrones.
lógicamente es inimaginable, Tremendo. incluso. Pero entonces la estrella tendría como un núcleo de neutrones en su interior. Claro, entonces lo que ocurre con los magnetars es que se trata de estrellas de neutrones, pero con unos campos magnéticos muy potentes, extremadamente potentes. El campo magnético, ya sabes que se puede crear, ya todos conocemos los imanes, ¿no? Entonces existe una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Si nosotros tenemos una corriente eléctrica, que son electrones que van circulando por el cable, alrededor, cuando se mueven esos electrones, alrededor se crea un campo magnético. Si tenemos un campo magnético y lo movemos, es decir, un imán y lo movemos, y tenemos un cable cerca, se crea una corriente eléctrica. Es decir, por eso se habla de electromagnetismo, ¿no? Electricidad y magnetismo, todo va unido. Por lo tanto, si nosotros tenemos una estrella de neutrones y ahí existe movimiento, existe carga que se puede mover, y entonces, aunque los neutrones en principio sean neutros, pero hay una serie de carga que está por ahí generada y que se mueve de un lado a otro, se pueden crear campos magnéticos, y esos campos magnéticos pueden ser muy potentes. Bueno, pues llega un momento, hay objetos, y se le ha dado este nombre de magnetar, porque tienen un campo magnético tremendamente grande. Y ahí volvemos otra vez a los números, para hacernos una idea de lo que significa tremendamente grandes, ¿no? Simplemente el campo magnético de la Tierra, el campo magnético se mide en una unidad que se llama Gauss, ¿no? No nos vamos a meter en historia. Esto solo diré que el campo magnético de la Tierra, que es el que mueve una brújula, tiene 0,6 Gauss. Es una medida de la intensidad del campo magnético. No llega ni a la unidad. Bueno, pues en un magnetar no llega ni a puede la unidad. haber desde entre 10 elevado a 14 y 10 elevado a 15. Es decir, 100 billones con B, pero con los billones nuestros, no los de los ingleses que nos quitan 3 ceros. Efectivamente. O sea, los que tienen 12. De 100 a 1000 billones. De 100 a 1000 billones de Gauss. Cuando el de la Tierra, el campo magnético de la Tierra es de 0,6. O sea, eso da una idea de cuán potente puede ser. ¿Y qué ocurre con ese campo magnético en los magnetar? La hipótesis que defienden es que precisamente esos campos magnéticos lo que hacen es mover la materia que hay alrededor de la estrella de neutrones y devolverla, hacerla crear bucles que la devuelven a la estrella. En ese ir y venir de la materia es cuando superan un determinado límite y potencian la explosión que ya de sí se produciría. Porque la estrella supernova se produce porque en un momento determinado la fuerza de la radiación, es decir, la energía que se crea dentro, intenta salir, intenta expulsar la materia hacia afuera, y la gravedad, en cambio, la intenta comprimir. Es una pelea ahí entre una cosa que tira hacia adentro y otra que va hacia afuera. Cuando esa energía baja o se pierde, entonces, ¿qué ocurre? Que la gravedad gana y gana. Se condensa, se concentra de golpe. Gana la batalla. Gana la batalla, se concentra de golpe, y al concentrar se produce una onda expansiva que lanza todo hacia afuera, ¿no? Sí, un efecto de rebote. Estamos hablando de caída de materia por cientos de miles de kilómetros o millones de kilómetros, con una cantidad, un campo más gravitatorio muchísimo mayor que el de la Tierra, con lo cual la velocidad que se adquiere es tremenda, ¿no? Es relativista, yo creo que... Sí. Ahí entra en juego de todo. La relatividad de todo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que si además tiene en ese objeto que se crea, una vez que ha estallado, puede ser una estrella de neutrones. Incluso dependiendo de la masa que tenga la estrella original, puede crearse un agujero negro. Es decir, que estamos jugando con la creación de ese cuerpo, que si a eso se le unen esos campos magnéticos tan enormes, es lo que potencia, según esta hipótesis, lo que puede potenciar la explosión de esta supernova, ¿no? O supernova superluminosa, como le llaman en inglés. La verdad es que tremendos eventos cósmicos y fenómenos físicos de magnitudes insospechadas. La verdad es que es para quedarse con la boca abierta y, bueno, desde luego, rendir homenaje también a estos científicos que tienen esas ideas de ir buscando por el cielo siempre... la novedad, ¿no? Encontrar esas estrellas nuevas que nos van a dar bastante información sobre cómo funciona el universo y qué ha pasado. Bueno, existen otras hipótesis, también dicen que puede ser que en el centro de esa galaxia, lógicamente es muy lejana, puede haber un gran agujero negro, que es lo que se supone que hay en el centro de las galaxias, y que ese alrededor de ese enorme agujero negro, pues la materia se comporte de una determinada manera o de alguna manera extraña, y eso también puede provocar potencia esa energía en un momento dado. Bueno, pues eso son hipótesis. Pero bueno, hay que dar por el futuro
a ver qué estudios hay en el futuro para intentar explicar estos fenómenos. Sí. Porque... Y ahora vamos a pasar ya a la siguiente noticia, que se nos va el tiempo. Sí, pues vamos a hablar de la siguiente noticia, que como decía tiene que ver con la vida íntima de las células y de las mitocondrias. Realmente vamos a hablar en este caso de estos orgánulos que son las plantas energéticas de las células, que son las que generan la mayor cantidad de la molécula energética más importante para los procesos bioquímicos, que seguramente pues a lo mejor se ha oído hablar de ellas, la que se llama adenosintrifosfato, que vamos a llamar ATP. Esta molécula es el almacén de energía química de la célula, que es la necesaria... Es la gasolina de la célula. La gasolina, sí, efectivamente, la gasolina de la célula. Y esa gasolina la necesita producir. O sea, se produce en las mitocondrias por la combustión de los alimentos. Realmente los nutrientes, los hidratos de carbono, las grasas, se convierten en ATP como energía útil para la célula. No es la grasa no tiene energía útil o el azúcar no lo tiene hasta que no se convierte en ATP. No se oxida y esa oxidación genera este ATP. Este ATP, el adenosintrifosfato, como digo, es la gasolina para que todos los procesos metabólicos de la vida tengan lugar. Bueno, lo que se sabía hasta hoy es que cuando hay un estrés metabólico que hace daño a las mitocondrias, o sea, que las daña, lo que se produce en la célula es que estos orgánulos se fragmentan, se degradan e incluso pueden conducir a la muerte de la célula. Pero cuando se fragmentan las mitocondrias, como hemos dicho antes, se reciclan, es decir, permiten el reciclado de los componentes no dañados que se pueden incorporar en nuevas mitocondrias sanas que van a poder producir nuevo ATP. O sea que una mitocondria viene a ser como una fábrica. Sí. Que tiene sus máquinas, su maquinaria. Exactamente, ¿no? Sus componentes. Y sus componentes, que son la maquinaria, claro, con la que fabrican ese ATP. Exacto. ¿No? Y cuando se degrada, cuando se rompe la maquinaria, los trozos, las piezas las podemos utilizar, claro, para recomponer. O imagínate, es una factoría con varias máquinas. Bueno, se me estropea una, pero la factoría de al lado se le estropea otra. Bueno, pues si cojo las buenas, digamos, las buenas máquinas que no se me han estropeado y las junto, pues tengo una factoría sana, donde las máquinas estropeadas las he separado, pero me he quedado con las sanas, ¿no? Sí, con dos estropeadas he conseguido una que funcione. Exacto. De dos que están dañadas, consigo una que funcione eliminando las partes dañadas de las dos, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la fragmentación de las mitocondrias, que se produce también en el caso de enfermedades mitocondriales, que son enfermedades que tienen lugar porque hay mutaciones en el genoma de las mitocondrias. Vamos a ver, las mitocondrias, como también he mencionado, provienen de la simbiosis de un microorganismo con otro, hace miles de millones de años. Entonces ese microorganismo ha guardado parte de su genoma y las mitocondrias tienen su ADN. Tienen un fragmento de ADN, o sea, un genoma mitocondrial, que genera una serie de genes y que, como el genoma normal, pues puede mutar, y si muta puede producir una pieza defectuosa, la mitocondria no funciona bien, y si no funciona bien, nos produce una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mitocondrial. Además, obviamente, de la fisión. Claro, la fisión no tiene sentido si no se produce la fusión de las mitocondrias. Es decir, se rompen dos mitocondrias, los componentes sanos se tienen que fusionar en otra, ¿no? De alguna manera tiene que regenerar. Y este proceso depende de la salud energética de la célula. Es decir, cuando la célula detecta que no tiene suficiente ATP, no está sana, tiene que poner en marcha estos procesos para intentar regenerar las fábricas de la producción de este ATP. ¿Cómo sabe la célula la salud que tiene? Pues evidentemente hace falta un sensor, hace falta algo que sienta cómo está la célula, si está sana o no está sana. Y este sensor existe, se conoce, es un enzima. Un enzima, por tanto, es un catalizador de una reacción química, como son todos los enzimas, y este enzima detecta los niveles del metabolismo del ATP. Cuando el ATP hay mucho ATP, pues el enzima está quieta, no está activada. Pero cuando el ATP empieza a perder energía, en lugar de ser adenosin trifosfato, que tiene 3 fosfatos, se convierte en adenosin difosfato con solo 2, y cuando ya no tiene ninguna energía se ha convertido en adenosin monofosfato. O sea, es como la gasolina de 98 octanos de 85. Bueno, no, ya no es gasolina, ya ha dejado de tener energía, ¿no? Se ha vaciado el depósito, el ATP sería depósito lleno, el AMP con un solo fosfato sería depósito vacío, ya no almacena energía química. Cuando se empieza a acumular AMP, el enzima este, que se llama AMPK, facilito el nombre porque es del adenosin monofosfato con una K de quinasa, pues este enzima se activa. Y cuando se activa el enzima, lo que hace es funcionar como una especie de regulador maestro del metabolismo y le dice a la célula: a ver, atención,
parar el consumo de ATP, hay que parar todos los procesos que consumen ATP y hay que poner en marcha los procesos que generan ATP. Entonces frena todo lo que sería el consumo de este ATP, la maquinaria de consumo, y le pone a la célula en intentar fabricar más ATP. Bueno, eso se sabía ya, pero lo que no se sabía era si este enzima, el AMPK, participaba también en todo este proceso de reorganización de las mitocondrias, si realmente participaba en la fusión. O sea, si no solo le decía parar, sino que además parar, espera que voy a arreglarlo. Exacto, espera que voy a arreglar las mitocondrias para que efectivamente las mitocondrias puedan producir más ATP. Bueno, entonces para averiguar esto, hay unos investigadores de varios institutos, del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de Howard Hughes en La Joya, en la Universidad de Columbia, también en Nueva York, y el Instituto de Tecnología de Pasadena, en California, que realmente utilizan muy bien el método científico. El método científico de este artículo es muy interesante porque lo primero que hacen es, bueno, cojo unas células, un modelo de células, es una célula cancerosa porque crece muy bien en el laboratorio, y lo que hacen es inhibir la producción de ATP por una hora, con un producto, con un fármaco. Y ven cuando la célula no puede producir ese ATP, ¿qué pasa? Entonces, efectivamente, lo que ven es que la AMPK, este enzima, se activa y que la fragmentación de las mitocondrias se activa también. Luego, lo primero que ven es que hay una asociación entre la activación del enzima y la fisión de las mitocondrias, la fragmentación de las mitocondrias. Las dos cosas pasan a la vez. Pero esto no quiere decir que una sea la causa de la otra. Quiere decir que están asociadas. Las dos pasan a la vez, pero la causa puede ser otra causa distinta, que active tanto el enzima como que me produzca la fisión. No sabemos si es el enzima la que es la causa de la fisión. Bueno, ¿qué hacen ahora para saber esto? Pues le quitan a las células el gen del enzima AMPK. Estas células ahora ya no van a tener el AMPK. Bueno, si en este caso les elimino la producción de ATP, es decir, les doy un fármaco que inhibe la producción de ATP, como el enzima AMPK no está, ¿qué va a pasar con las mitocondrias? Claro. ¿Se van a fisionar? Ajá. En cuyo caso el enzima no sería la causa, o no se van a fisionar, en cuyo caso el enzima sí sería causa de la fisión. Lo que encuentran es que cuando no tengo AMPK, las mitocondrias no se fisionan, incluso cuando no tengo ATP, es decir, cuando no se está produciendo el ATP. Lo cual quiere decir que este enzima es absolutamente necesario para que ese proceso de regeneración mitocondrial tenga lugar. Ajá. Y ya para acabar con el tema del método científico, lo que hacen es ahora, bueno, ¿y qué pasa si yo activo el enzima de manera artificial? Es decir, le hago creer a la célula que no tiene ATP, que tiene mucho AMP, aunque es mentira, la célula tiene ATP suficientemente, pero le hago creer que tiene solo AMP, le activo el enzima, ¿qué va a pasar con las mitocondrias? Y efectivamente lo que hacen las mitocondrias en este caso, o lo que hace la célula, es fisionarlas de nuevo, es decir, este enzima cuando es activado incluso de manera artificial, pues va a producir esa fisión de las mitocondrias para intentar recomponerlas, ¿no? Y que la célula continúe produciendo el ATP. O sea que ese es su cometido, y está claro, ¿no? Y cuando no está, no se hace el cometido, o sea, no se hace el trabajo, y si está, hago el trabajo, pase lo que pase. Efectivamente, si está y está activado, aunque sea de manera, como digo, engañar a la célula, pues ese trabajo tiene lugar, lo cual, bueno, pues se ha descubierto este enzima, que es un enzima muy importante en la célula, eso ya se sabía de antes, todavía la importancia sube con este descubrimiento, y esto, pues como siempre, primero nos habla de los, para mí, maravillosos mecanismos que hay para mantener con vida las células, para mantener la salud celular. Ajá. Son mecanismos moleculares complicados, pero que realmente es una maravilla que estén funcionando. Esto está funcionando, a medida que estamos hablando, está funcionando en nuestras células. Algunas de nuestras células han detectado quizás que no tienen suficiente capacidad de generación energética y están poniendo en marcha esto ahora mismo, mientras estamos hablando o escuchando el programa, ¿no? Y luego además tienen su implicación para las enfermedades mitocondriales. Porque sí, eso te iba a decir, que claro, una cosa es conocer el mecanismo, que está muy bien, y lógicamente por el conocimiento merece la pena, pero lógicamente esto puede tener alguna implicación, ¿no? Para tratar esto algo. Como siempre, el conocimiento a nivel de la biología, de la biomedicina, pues siempre puede tener una implicación. No sé si la va a tener mañana o la va a tener dentro de 10 o dentro de 100 años, ¿verdad? Pero definitivamente que la va a tener, y es posible que estos nuevos conocimientos, junto con otros que se pueden añadir o que incluso existen ya pero que no se han hecho la conexión, porque esto es otro tema importante, ¿no? Que puede haber conocimientos, una gran cantidad de conocimiento que se va generando cada semana, que hay que conectar, que hay que luego utilizar, saber utilizar. Bueno, pues es posible que este conocimiento nos permita mejorar o tratar enfermedades mitocondriales que son intratables. Hoy por hoy muchas son intratables, y bueno, pues que permita
acelerar esa reconstitución de las mitocondrias, que bueno, pues permita mejorar el estado al menos de los pacientes de esas enfermedades, que es bastante complicado en muchos casos. Así que bueno, pues ahí queda este nuevo dato de, como digo, la maravilla de la vida molecular de las células, que es un tema que quizás en ciencia no se dedica mucho tiempo a explicarlo, porque es complicado. Es verdad que no es fácil de entender, son pasos, son conexiones moleculares, una cosa que hace una... Es complicado de entender hasta para los especialistas, ¿no? Ya te digo, ya intentarlo divulgar, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí que me gusta que quede ese saborcillo de la maravilla de lo molecular, que es tan maravillosa o más como la maravilla del universo, de la que también hemos hablado. Y a mí, de todas formas, lo que me maravilla es que tengáis herramientas para hacer eso, porque estás contando como si uno estuviera en un taller con un coche con la llave inglesa, y la célula tiene el tamaño que tiene, los genes no digamos ya el tamaño que tiene. Claro, ¿Cómo se consigue? Ahora quito esto, ¿vale? Bueno, quizás habría que dedicar una serie de programas a explicar esto. Lo dedicaremos. Pero sí, las herramientas están ahí y además son cada vez más potentes y cada vez más fáciles de usar. O sea, realmente las herramientas están casi al alcance de cualquiera que sabe que existen y que pueda tener una idea para utilizarlas, ¿no? O sea, hoy en día es casi más fácil que nunca hacer este tipo de ciencia. Más que, desde luego, más que hace 10 o 20 o 30 años, definitivamente hay una serie de herramientas muy potentes, y de alguna de las cuales me gustaría contar más, porque bueno, hay una particularmente que ha sido la noticia del año de la revista Science, que ya te he comentado que me gustaría hablarla en un programa aparte. Sí, vamos a dedicar un programa solo a eso. Que es la herramienta CRISPR, que utilizan en este trabajo, estos investigadores la utilizan para quitar el gen. Yo digo, quitar el gen, qué fácil es quitar el gen. Bueno, hoy en día es fácil quitar el gen. O sea, eso es lo que es tremendo de darse cuenta de que en unas células que están creciendo en el laboratorio, pues los laboratorios del mundo están quitando cientos de genes a medida que pasan las semanas, modificando los genomas de las células con una facilidad absolutamente pasmosa. Y sí, es difícil de entender que sea tan fácil, pero lo es, y las herramientas desde luego están, y los conocimientos se obtienen gracias a esas herramientas. Sí, prácticamente eso es una revolución en toda regla, porque visto lo que costó la lectura del genoma, y parecía que se había conseguido de entonces a ahora, y han pasado muy poquitos años, muy poquito tiempo, sí. Ha evolucionado todo de una manera tremenda. Pero enorme. Está pasando una revolución en las ciencias, en la biotecnología, pues similar a la de la informática, ¿no? O sea, vamos cada año generando herramientas que permiten conseguir datos sobre el mundo vivo a una velocidad y en un orden de magnitud, pero cientos o miles de veces de lo que se podía conseguir hace solo 10 o 20 años. Pues ya digo, es parecido a la revolución de la velocidad de los ordenadores, porque ahora tenemos en el bolsillo con nuestro móvil pues un ordenador más potente del que el que utilizó el hombre para llegar a la luna, ¿no? Sí, por supuesto. Cualquier móvil de hoy prácticamente tiene la capacidad de cálculo superior a esos ordenadores de hace 50 años. Sí, ¿no? Y además hace que cuando se lo cuentes a tus hijas, como me pasa a mí, como era el primer ordenador que yo utilicé, pues se mueran de risa. Claro. Sí, es tremendo. Porque parece que estás hablando de tiempos antidiluvianos. Sí, efectivamente. Sí, es así. Ya somos muy mayores, Ángel. Somos muy mayores. No, que esto va muy rápido. No tenemos la mente joven, porque la ciencia mantiene la mente joven, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo. La ciencia todo el rato estás con novedad, con cosas nuevas que pasan, con ideas que son puestas se desafían, ¿no? Las ideas preconcebidas, porque esta supernova, por ejemplo, pues pone en cuestión cosas que tú tenías. Tienes que tener una mente abierta. Yo creo que la ciencia te permite mantener esa mente joven, pero claro, la velocidad del progreso va a tal velocidad, valga la redundancia, que cuando miras para atrás en tu juventud, ¿no? Incluso ya no en tu juventud, ya eras un adulto hecho y derecho, y ves las cosas que pasaban y dices, es tremendo, es impresionante. Claro. Por eso hablamos tanto de ciencia, porque queremos mantenernos jóvenes. Así es. Bueno, Jorge. Yo desde luego hago lo que puedo todos los días. Bueno, pues ya saben, desayune con una noticia de ciencias y así se mantendrá joven el resto de la vida. Bueno, pues aquí nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado. Hasta el próximo programa. Y buena ciencia a todo el mundo. Buena ciencia a todos. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com
Elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.